al hombre se le juzga por lo que termina, no por lo que inicia. ¿Qué onda, raza? Este es el podcast del abuelo en su episodio número 18. Y hoy tenemos a un invitado de super lujo, nada más y nada menos que al doctor Antonio Ríos. ¿Cómo estás? No, muy bien, gracias y agradecido por la invitación. No, al contrario, estoy muy contento de que hayas aceptado y acompañarnos por aquí. Y bueno, empezamos, yo te veo muy activo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, innovación, no solo aquí en la ciudad de Chihuahua, sino en todo el país y en otros lugares. Entonces, platícanos un poquito desde el principio, de dónde te nació como que la idea de ser maestro, de andar en todo eso. Caray. Mira, yo estudié ingeniería, Ujú, primero ingeniería civil y después ingeniería industrial. Y desde ahí yo empecé, obviamente, a participar ujú. en proyectos. Después puse mi constructora yo, duré 7 años con ella. Entré yo al Tecnológico Monterrey, sí, después de haberme ido, conseguí una beca de CONACYT y me fui a México a estudiar la maestría en investigación de operaciones. Después me entré al Tecnológico y al Tecnológico entré como para abrir las ingenierías. Ujú. De hecho, era la única carrera, era la de ingeniería industrial y de sistemas. Y me toca abrir nada más el tronco común de toda la gente que se iba a ir a Monterrey. Ah, Eso fue, estamos hablando en el 80. ¿Sí? En el 79 di una clase y en el 80 entré yo de planta al TEC de Monterrey. Y de ahí empezamos a manejar nosotros el concepto precisamente de la parte de emprendimiento. De hecho, me toca participar en la apertura de la primera incubadora aquí en Chihuahua, que abrió por parte del TEC de Monterrey. Era una incubadora de todo tipo, o sea, no era tecnológica ni mucho menos, sino era ujú. de todo. Y ahí nos tocó participar en la primera incubadora. Después de ahí tuve la oportunidad yo de irme a, a estudiar un Ujú. MBA a Nueva York y luego después regresé, estudié otros 2 años y me fui a estudiar el doctorado a la Universidad de Houston. Y terminando el doctorado decidí yo seguir estudiando hasta que pudiera. Entonces de ahí metí a la maestría en innovación, a la maestría en gestión pública, en competitividad, en calidad y productividad, tecnologías de información, tecnologías para la educación y ahorita estamos estudiando la 10ª maestría, que es la de humanismo digital. Humanismo digital. Humanismo digital, que Va, es pues sí, dentro de son ello. algunas, ¿no? 10 ya. Sí, sí. Sí, Y son sabes que yo decidí seguir estudiando hasta que pudiera, entonces hasta que pueda todavía. hasta que el cuerpo aguante. Así hasta que pueda. Pero en ese trayecto me topé yo con muchos estudiantes muy ávidos Ujú. de emprender. Todavía no estaba muy el término ni de moda ni de acción, sino estaba más o menos empezando a funcionar. Y de ahí empezamos nosotros a trabajar en el área de emprendimiento. Ya hace más o menos unos, pues ya más o menos unos 15 años, probablemente un poquito más. El director del campus me dice, oye, ¿quieres seguir tú en la parte académica o aquí hay un proyecto que se llama Parque Tecnológico, que no sé qué es, Ujú. pero que se ve? No, pues ese. Dije, Por ahí. obviamente es ese. Y empezamos a trabajar con un concepto que ya se manejaba a nivel mundial, que eran los parques tecnológicos. Ujú. Sí, sobre todo en universidades, Ok. porque había una diferencia entre los parques tecnológicos industriales y los parques universitarios Ujú. de la parte de tecnología. Y empezamos con el proyecto precisamente del Parque Tecnológico Orión, Ujú. ¿sí? Que no sé si sepan de dónde viene la parte de De Orión, Orión no sé. ¿verdad? Pero viene de por ahí, de, consta de 3 edificios, en donde esos 3 edificios significan las tres estrellas de la De la constelación de Orión. constelación de Orión. Y además, uno de los maestros descubrió que la constelación de Orión es la única constelación en donde nacen nuevas estrellas. Ah, qué padre. Entonces ahí nada más reafirmó lo que habíamos pensado nosotros dentro de ello. ¿Sí? Y empezamos nosotros a trabajar sobre el concepto precisamente de emprendimiento en todas sus figuras, desde incubación, aceleración, fondos de inversión, pero lo más importante de todo era empezar a trabajar con el mindset, con la mentalidad de emprendimiento. Ujú. Como que el TEC de Monterrey se caracteriza, o empezó primero, ¿no? Con todo eso del emprendimiento. Lo tiene en su misión, Ok. ¿sí? Este,
innovación, emprendimiento, es la parte de emprendimiento, innovación para el florecimiento humano. Ah, qué padre. Eso es así precisamente, y ahí lo tiene, y es una de las áreas fuertes donde por muchos años ha sido, pues no solamente pionero, sino también de tipo de mentalidad de Ujú. los estudiantes. Ah, qué bien. Y platícanos un poco más sobre el proyecto Orión, cómo nació, quién intervino, etcétera. Sí, como no, fíjate que eh, se venía toda una época de parques tecnológicos impulsados por el doctor Rafael Rangel, que era el rector en aquella época. Ujú, Y me tocó a mí ser de los que visitáramos muchos parques tecnológicos en el sur de Estados Unidos, en Asia y en Europa, para ver cuál era el modelo que podíamos nosotros utilizar en México, porque es muy diferente las culturas, muy diferente los alcances, etcétera. Entonces me tocó visitar muchos de los parques tecnológicos y luego después lo que está ahorita el Parque Tecnológico Orión, pues era un estacionamiento. ujú, Y entonces me toca a mí primero presentar un primer proyecto, ¿sí? Un trazo, podríamos decir, ujú. porque se venía el doctor Araujo, de director del campus, yo me fui a Juárez, él estaba en Ciudad Juárez, y voy y le presento un proyecto, un bosquejo, y me dice él, me dice, no, 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 tú tienes que pensar en más grande, o sea, estás pensando muy pequeño, tú déjate volar. Le digo, bueno, y la parte con él, tú de eso no te preocupes ahorita, tú déjate volar, ¿sí? Porque yo le llevaba una infraestructura como si fuera esto. Ok. Esta parte donde Más, estamos más ahorita, sí, pequeño. Sí, mucho más pequeña, más o menos con el mismo concepto, pero pequeña. Y él me dijo que no, que pensara en grande. Entonces dije, bueno, vamos a pensar en grande. Y empezamos nosotros, el primer proyecto que se dio fue donde estaban las instalaciones de Vistion, que ujú. era un centro de diseño de Ford en aquel entonces, y nos tardó, me fui yo con una delegación a Detroit a defender la parte educativa, a presentar la parte educativa del estado, y Vistion tardó 5 años en tomar la decisión de venirse aquí a Chihuahua. ¿Sí? Y estuvimos 5 años dale y dale hasta que pusieron su edificio de lo que es el centro. Después de ahí vino precisamente la parte, el que compró muy bien la idea del parque tecnológico fue don Federico Terrazas, Ok. ¿sí? Que era el presidente del consejo del TEC aquí en Chihuahua. Ujú. Muy bien, inclusive me invitó varias veces a su oficina y me dice, a ver, platique muy bien cómo está, de qué se trata y cómo la ve usted. ¿Es factible, no es factible? Si total que él se convenció, me dice, vamos por él. Y entonces nos fuimos por el Pitos. Ok. De ahí me pusieron al arquitecto Vidaña, que todavía es maestro ahí del TEC, todavía Ujú. está por ahí, y me empezó a preguntar, a ver, qué es lo que debe tener, qué es lo que contiene, etcétera, etcétera, todos los pormenores, y diseñamos la primera versión. Después, inclusive, el doctor Araujo me dice, oye, vamos a meterle la parte sustentabilidad, vamos a meterle celdas solares y vamos a meterle más que nada por educación, más que para generar, en aquel entonces, más que pensar en generar parte de la electricidad, era para empezar a cambiar la mentalidad Ujú. hacia la parte de sustentabilidad. Y diseñamos el primer edificio, conteniendo en ello todo lo que tenía un parque tecnológico universitario enfocado hacia parte de emprendimiento, donde hospedamos empresas. La verdad, las cosas que muchas veces me preguntan a mí que qué tan complicado es atraer empresas. A mí no me tocó traer ninguna empresa. Casi todos los que estaban y entraron al parque tecnológico vinieron solos, Ujú. ¿sí? Llegaron por el concepto, llegaron por ser, muchos de ellos por ser Exatex, ¿sí? Dentro de ello. Y nuestra visión era tener una infraestructura enfocada hacia la parte de tecnologías de información, de automatización, ¿sí? Y la parte de software. De software. Ok. Ese era el enfoque. Por el tamaño y por el enfoque que faltaba aquí en Chihuahua, complemento a la estrategia de la ciudad y del estado Ujú. dentro de ello. Entonces desarrollamos el proyecto, afortunadamente nos fue muy bien en la captación de empresas y empezamos inclusive a captar proyectos de los estudiantes hacia ese mismo. De ahí nace también cuando ya íbamos avanzando,
Obviamente uno de los problemas era la parte económica. El gobierno federal, el gobierno estatal y municipal dieron más o menos el 20% del costo del primer edificio Ujú. y el 80% lo puso el TEC de Monterrey, ¿sí? Dentro de ello. Y de ahí una de las cosas que me comentaban a mí es, sí, va todo, pero terminando de construirlo, cero, ustedes tienen que ser sustentables. Sí, Ya no, a ver. ya no hay nada del TEC, entonces dije, está bien, hasta la fecha sigue siendo autofinanciable el Ok. proyecto sin ningún problema. Se ¿Sí? financia con las empresas que ahí se Se hospedan. financia con las empresas que se hospedan y con los servicios que ofrece principalmente. Ah, ok. Mm. Y luego nace el PI3, ¿sí? Después de terminar para completar el dinero del PI2, me acuerdo que yo creo que nos aventamos como yo creo que más de 90 desayunos y comidas, don Federico y yo. Sí, me hablaba por teléfono, me decía, oiga, aquí está este empresario, vamos a presentarle el proyecto. Y aquí está este otro empresario, vamos a presentarle el proyecto. Nos fuimos aventando, sí, hasta que se completó. Después vino el proyecto del PI3. Ujú. El PI3 nació a raíz de la llegada de la industria aeroespacial a Chihuahua, Ok. que era uno de los enfoques que queríamos nosotros de la parte de incubación y aceleración, pero enfocada más hacia la industria aeroespacial. De hecho, el edificio, sí, es la forma del Ujú. edificio del PI3, Sí, está muy sí, futurista, muy padre. sí, pues es una adaptación, según el arquitecto, y yo le creo, sí, del avión es el estilo, Ah, ok. sí, y si lo ves tú, la forma que tiene es exactamente la forma que tiene Sí. el avión es el que va de los radares. Ujú. Entonces, ese fue el concepto. Y fue muy atrevido, obviamente, en su época, porque no había edificios de ese tipo. Es más, ahorita todavía sigue siendo un icono, ahí se ve, Así es. sí, solo dentro de ello. Y ahí lo que sería es que era el complemento del Pitos. Ujú. Entonces ahí que fuera está el Innovation Gym, está también la parte de aceleración o apoyo a las empresas y algunas otras servicios que se pudieran ofrecer dentro de lo que es el edificio. Y ahí se construyó también. Ese edificio también lo hicimos exactamente igual, el dinero se recabó igualito. Ya no hubo, ya no hubo mucho, no hubo el 20%, creo que probablemente el 10% se recibió de los gobiernos Ok. y lo demás fueron empresarios y el TEC de Monterrey. Ah, ok. Y por ejemplo, ahí los empresarios, es como una aportación, ¿cómo se dice? Como una donación, algo así. Sí, sí, fíjate, muy buena pregunta porque recuerdo yo que don Federico Terrazas invitaba a un empresario, Ujú. yo hacía la presentación y la última filmina venía en la parte económica y él es el que aventaba la última filmina y les decía, empezaban a preguntar, oiga, y si yo aporto, tengo unas becas o tengo derecho a algo y ahí inmediatamente don Federico, no, 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 esto es una aportación a la comunidad de Chihuahua y es sin recibir absolutamente nada. Véanlo a futuro dentro del entorno de Chihuahua como una aportación al crecimiento y al enfoque de la ciudad de Chihuahua. Ah, Y así fue, o sea, no hay ningún empresario que haya dado alguna aportación y que haya recibido algo. ah, ok. Ah, qué padre. No, no sabía eso. Entonces, sí, ¿cómo se dice? Pues igual, ¿cómo se dice? Igual a todo mundo le conviene, ¿no? Que haya este tipo de cosas porque pues, se va nutriendo la ciudad, crece más, hay más y hay más economía. Sí, fíjate que en los primeros años me acuerdo que el consejo decía, bueno, necesitamos medir si esto valió la pena, tiene impacto, no tiene impacto, qué pasa con él. Y me pidieron dos medibles que a mí se me hicieron muy interesantes, que fue, mira, no nos interesa el número de alumnos, número de empresas, nada de eso, está bien todo eso, ¿sí? ¿Cuánto aportan al PIB de la ciudad de Chihuahua? ¿Sí? ¿Y cuál es el nivel de sueldo que se encuentra ahí en el parque tecnológico? Esos dos. Con esos dos ya estamos nosotros bastante satisfechos. Y entonces hicimos una tarea de preguntarle a las empresas, lo evaluamos en términos de sus ventas, Ujú. ¿sí? Y nos dimos cuenta que la suma de las ventas de todas las empresas que estaban en el parque, ¿sí? Daba más o menos el 0.6% del PIB de la ciudad.
Ah, pues sí, es mucho, ¿no? Por Sí, el espacio tan pequeño. muchísimo. La verdad que sí, la verdad que nos sorprendió mucho. Este, seguimos tirándole a que sea por lo menos el 1%. Ujú. Sí, no lo hemos logrado. Vamos en camino, pero no hemos logrado. Sí, tenemos todavía un porcentaje dentro de lo que es el PIB. Y otro muy interesante fue que el promedio del sueldo de las gentes, ahí llegaron a trabajar 500 gentes. 500. Sí, ahorita es un poquito bajo por la pandemia y todo y se está acomodando. Pero el promedio era más o menos 16 mil pesos en la ciudad Ujú. y en el PIB eran 22,000 22. de promedio. Entonces, sí fue una diferencia fuerte y sí es un atractivo muy fuerte precisamente para poder trabajar en empresas que estuvieran ahí en el parque. Ah, qué bien, qué padre. Y ya después complementaron el proyecto Orión con el fondo, supongo. Sí, de ahí empezamos nosotros a diseñar algunas cosas, la incubadora, ¿sí? El programa de landing para que aterrizaran ahí empresas y se hospedaran con nosotros, tuviéramos servicios. Y luego nació la necesidad precisamente de crear un fondo. De ahí, lo primero que hice yo fue precisamente, usted lo deben de conocer, se fue Luis Almanza a capacitar en fondos de inversión, Ujú. ¿sí? Con un programa que se lanzó en la Ciudad de México. De ahí llegando lo que hicimos fue empezar a promover ese fondo, ¿sí? Para poder trabajarlo en Chihuahua. Nos recurrimos a un consultor amigo de San Diego, que lo trajimos para poder diseñar el fondo. No nos trajimos un fondo de ningún lado. Una de las cosas que yo veía era que tenía que ser ad hoc a la cultura de Chihuahua. Ok. Si no, no íbamos a poder avanzar. Entonces diseñamos el fondo, lo presentamos a inversionistas potenciales, hubo cosas que no les gustaron y una de las cosas que me acuerdo muy bien cuando estaban ahí, que le presentamos, de bueno, ¿qué es lo que no gusta? Esto y esto y esto y esto. Entonces dijimos, ¿y si le cambiamos eso, le entras? Entonces se quedaron así, dice, sí, sí le entramos, ok. Y entonces fueron 14 inversionistas los que entraron, un fondo, un de los llamados microfondos, pues un fondo muy pequeño, Ujú. 2 millones de dólares. Ok. Pero ahí lo interesante de ello es que era una tesis, a- se le daba $30,000 a la empresa, Ujú. ¿sí? Por el 10% del equity. Sí. Entonces ahí, eso es una de las cosas que llamó la atención, pues obviamente nunca fue la intención, ni ha sido quedarnos con las empresas y mucho menos, al contrario, ¿sí? Ahorita estamos entrando a la etapa de desinversión Ujú. y estamos empezando a trabajar con la etapa de desinversión, Ok. ¿sí? Porque ya tenemos un poquito más de 5 años del fondo. El fondo se planeó para un horizonte de 10 años, 10 años. ¿sí? Fueron 26 empresas las que entraron en total, Ok. ¿sí? De las cuales pues hay sin número de... Y ahí una cosa interesante es que entraron de India, de Sudamérica, de Canadá, etcétera, etcétera. O Sí. sea, tuvimos de todos los países. A mí me tocó cuando fue mi generación, me tocó precisamente con una persona de India y uno de Argentina y una persona de, si mal no recuerdo, Costa Rica. Exacto. Sí, había muchos extranjeros que le tiraban. De hecho, nos quedábamos, cada ronda que poníamos nosotros de inversión, eran más o menos como 170 aspirantes Ujú. y nos quedábamos con 5 o 6 Ujú. por cada una de ellas. Y ya de ahí fue depurándose y marcando ahorita. Ahorita, como te comentaba, estamos en la etapa de desinversión. Estamos ya promoviendo el portafolio como un todo y Ujú. las empresas individualizadas, sobre todo aquellas que tienen el potencial ese de crecimiento. Ah, ok. Y por ejemplo, había, ¿cómo se dice? Había varias rondas, ¿no? Como que lo tenían programado para varias rondas. Sí, así es. O sea, tenemos nosotros el primero de ellos, sí, los tickets que dieron los inversionistas eran entre $50,000 a $150,000, Ah, ok. ¿sí? Para poder reunir. No se logró los 2 millones completos, se logró, ¿verdad? Y se invirtió todo. Y ahí empezamos nosotros, dentro de las empresas, a veces había empresas que ya estaban un poquito más maduras Ujú. y que la inversión era no necesitaban tanto de nosotros para la parte de capital, pero sí necesitaban entrar a un proceso de aceleración. Entonces, las dos cosas. Una cosa que nos distinguió mucho como fondo fue que
invitábamos a las empresas a que estuvieran por lo menos unos 3 meses con nosotros, ¿sí? Para poder darle seguimiento al proyecto y poder apoyarlos en términos de, de comunicación, networking o conseguir alguna, sobre todo porque estábamos aliados con la aceleradora de Ujú. Techstar, que era la que nos hacía ahí mucho de la parte de conexión con los mentores. Ok, ok. Y por ejemplo, ahorita ya, o sea, ya están en desinversión, o sea, están retirando su inversión. Y por ejemplo, ahorita como quien dice, ya no están recibiendo nuevas empresas Así es, para invertir, ya se acabó. ¿Y más o menos cuántas empresas fueron las que? 26, 26. 26. 26. Ah, ok. Sí, pues 5 generaciones de más o Ujú, menos 5. ujú, ujú. Ah, ok, qué padre. Y platícanos alguna que recuerdes que digas, está interesante. Pues mira, yo creo que hay varias muy buenas. La que sigue todavía, inclusive es la que empezó de, que está ahorita en Canadá, que es de aquella aplicación. Yo creo que debes de recordarte, tú si es de la segunda, debes de acordarte de esa, una aplicación que inhibía los celulares Sí. para poder, para reuniones, etcétera. Ellos se fueron a Estados Unidos, empezaron a trabajar sobre esa aplicación, le pegaron al mercado de las escuelas, Ujú. ¿sí? Les pegó a las escuelas, se fueron a Canadá, el gobierno de Canadá también los apoyó con una ronda de inversión para poder meterlo en escuelas, y luego ya le dieron un giro a la aplicación y se fueron ya por otros lados, le pivotearon ahí y Ujú. siguen todavía creciendo dentro. Esa es una que está muy buena, probablemente la otra, o sea, es de las actuales, la de SafeRoot, la de que tienen el proceso para poder alargar la vida de las frutas, de las legumbres, etcétera. Ah, La ok. de esta, ese yo creo que también, ese es otro de los que vemos nosotros un potencial muy fuerte Ah, ok. dentro de ello. Y así yo creo que dentro de ellas hay muchas, probablemente de las que ya están en proceso de que no, ninguna ha muerto, ¿eh? Ujú. Sí, hay unas que están ya muy pasivas, pero no han muerto. Sí, ahí Sí, muy todavía. pasivas, Ujú. pero todavía mueven ahí la patita dentro de ella. Sí. Ok, y por ejemplo, tú, por ejemplo, ¿cómo lo ves del el fondo en general? ¿Cómo le ha ido al fondo? Yo creo que muy bien, o sea, la expectativa que traemos todavía sigue en pie para los inversionistas. Ujú. Hemos tenido muy buena aceptación por parte de los inversionistas. Pues cada periodo hacemos un informe para ellos. Sí, está abierto. De hecho, para ellos todo el proceso, las empresas, la comunicación, todo está muy bien. Hasta ahorita va muy bien. ¿Sí? Entonces, ya no lo que nos falta es precisamente lograr que en estos próximos 4 años tengamos los exit eh, convenientes para poder regresar. Yo creo que va a ser una punta de lanza en cuanto empecemos a tener la parte de las salidas, Ujú. porque vamos a empezar a repartir. Y entonces ya cuando el inversionista, y entonces ese va a ser un motivante para la mentalidad de capital de riesgo aquí en la región. Ah, ok. Ese va a ser un motivante muy fuerte. Entonces la idea es como quien dice, hacer las salidas como para darle los dividendos a los inversionistas y planean hacer otro fondo después. Sí, andamos ahorita ya lo traemos, ya nos fuimos con el mismo consultor allá, ya estuvimos en San Diego, sí, pero este va a ser de 20 millones de dólares, Ah, pues ya es sí, bastante. ya está un poquito más grande, sí, nos están empujando a que sea de 50, nosotros realmente estamos así como que, sí, estamos ahorita, pero ya lo tenemos en estructura, ya lo tenemos listo, Ujú. ya tenemos la visibilidad de los posibles inversionistas, no son de aquí de la ciudad. Vamos a invitar a los de la ciudad, sí, obviamente, sí, pero ya los tickets estamos hablando nosotros, sí, de 1 a 3 millones de dólares, entonces ya es un poquito más alto, Ujú. entonces ya estamos viendo más bien para el norte. Ah, ok. Ah, pues. Y por ejemplo, bueno, ese nuevo fondo estaría aquí también en la ciudad. Sí, o sea, sería manejado desde aquí, Ah, ok. Igual por Orión. por Orión, así es. Ah, ok. Ah, qué padre. Pues, y pues sí, ya es bastante, ¿no? Ya entre 20 y 50 ya es Y ya son bastante. empresas más avanzadas, Ah, ok. sí, de otro toque, ya son más de automatización, sí, de industria 4.0, etcétera, etcétera. Ah, ok. Entonces piensan invertir en empresas más maduras para hacer rondas más grandes. Así es, efectivamente. Ah, ok.
Ah, qué padre. Y por ejemplo, ¿cómo, en general, cómo crees que haya impactado el fondo a la ciudad? Yo creo que hay mucho que hacer, obviamente, ¿verdad? Ujú. Porque la mentalidad del inversionista chihuahuense está más hacia edificios, hacia restaurantes. Es más, mira, ya me tocó abrir hace 15 años lo que se llamaba el Club de Inversionistas también. Ujú. Sí, antes del Fondo Orión, yo abrí el Club de Inversionistas y presentábamos proyectos y ninguno cuajaba. Y me acuerdo que en la salida de una de las reuniones de presentar proyectos, uno de los inversionistas se me quedó muy grabado porque me dice, oiga, Toño, le encargo que a estos no me invite. Cuando tenga así algún edificio, algún restaurante, etcétera, a esos invite. Bueno, esa es la mentalidad precisamente. O sea, Muy el tradicional. muy tradicional. Y no quiero subestimar lo tradicional, porque también son negocios buenos y puedes crecer, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, pero tanto la parte histórica como la parte de logros, vemos nosotros que la parte de tecnología tiene que ver mucho precisamente, no solamente con el avance de la ciudad, sino también con el avance del retorno sobre la inversión. Sí. Sí, entonces ahí es donde está, y eso apenas está empezando. Yo siento que después de, de varios años, de 10 años, estar dando y dando y dando, nosotros nos dimos a la tarea de traer conferencistas, pláticas y todo para empezar a cambiar el mindset aquí en Chihuahua. Creo que estamos en una época en donde lo estamos ya modificando. Ujú. Ya ahora ya se puede hablar, y el Fondo Orión jugó un papel muy importante porque empresarios de aquí de Chihuahua jugaron inversionistas, ven que sí está empezando a funcionar y entonces empiezan a comentar entre los demás y dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo creo que sí, sí, sí se puede. Y pues obviamente yo veo, por ejemplo, una etapa muy interesante de inversionistas no tradicionales, vamos a decir, en Ujú. esta época. Ah, ok. Y pues sí, pues, pero ya, pues como dices, ya tienen años Así trabajando. es. Pues el puro Fondo Orión, ¿cuántos años tiene ya? El Fondo Orión tiene ya 5 años y medio. 5 años y medio. Ah, ok. Sí, es bastantito. Ok, cambiamos un poquito de tema. Em, Eres editorialista del Heraldo desde hace tiempo. 23 años tengo por ahí escribiendo en Heraldo, casi siempre temas de todos, Ujú. ¿sí? Yo creo que la mayor parte de corte empresarial. Sí, pero también cuando me gusta mucho viajar, entonces cuando tengo un viaje muy interesante, escribo sobre el viaje. Cuando hay una problemática en la ciudad, este, escribo sobre lo mismo. Sí, por ejemplo, si soy parte del Consejo Consultivo de Vialidad, entonces cuando veo que las cosas no avanzan en vialidad, pues escribo sobre vialidad. Sí, el, sobre temas como las fotomultas o temas Ah, sí, como, las fotos. o sea, muchos de los temas de las cosas que suceden en la ciudad también escribo sobre. Ah, ok. ¿Alguna vez te has metido en algún problema por una nota? Fíjate que, fíjate que una vez, por parte del periódico no, nunca me han ni cambiado, ni vetado, ni etcétera, etcétera, nada. Ujú. Pero una vez me tocó una cosa muy, pues vamos a decir así, entro yo a una comida y no me acuerdo ahorita de qué había escrito. Y una de las personas que está en la comida me dice, se suponía que estabas de nuestro lado. Caray, dije yo, ¿cómo que estamos de nuestro lado? Sí, por lo que escribiste. Le dije, no, no estoy de ningún lado yo. Le dice, pues se supone que deberías revisar lo que escribes. Yo creo que es la única vez que alguien me ha reclamado, vamos a Ujú. decir. Afortunadamente, como no pertenezco a ningún partido político, no tengo este, Ningún problema ahí. ningún problema de que de aquí o de allá, etcétera, etcétera. No, no tengo. Ok. ¿Y a la política nunca te ha interesado, dado ganas? Fíjate que sí hubo una época en que ha habido varias ocasiones. Hubo una ocasión en que me invitaron a la Secretaría de Educación de Ujú. Gobierno del Estado. Ah, ok. Sí, Una secretaría. sí, una secretaría. Tuve la precaución, afortunadamente, de pedirle consejo a don Federico Terrazas. Entonces, cuando me invitaron y estaba yo, dije, pues, ¿qué hago? Me llama la atención, te confieso. Ujú. Y entonces le digo, no, pues déjeme consultarlo.
Y le hablé a don Federico y le digo, oye, don Federico, ¿se puedo platicar con usted? Sí, cuando quiere, pues usted dígame, véngase. Ya me fui a su oficina y le digo, oiga, me están ofreciendo esto y quiero su consejo. Y me dice, ¿quiere mi consejo? Sí, no se meta, usted no es de ahí. Le digo, ah, caray. Dice, sí, me está pidiendo el consejo y lo estoy diciendo, sí, no se meta. Usted puede hacer muchas cosas en otros lados, usted no es de ahí. Afortunadamente seguí su consejo. Ya te imaginarás de qué sexenio era el que me invitaron. No. Pero no fue Ah, bueno. No pero era bueno. está en, como dicen, San Williams ahorita. Ah, ok. San Williams, sí. Válgame. No, pues qué bueno que no le entró Esa, eso. esa vez y luego después me invitaron a hacer a participar para una diputación. Sí, no, ya realmente no. Y no, la verdad de las cosas es que, como me dijo don Federico, hay mucho que hacer tanto que hacer por otros lados, Sí, que mejor por ahí nos vemos. así es. Oye, igual por todo lo que traes, ¿no? Como que es mejor ser neutro en los partidos. Yo creo que más que neutro con una posición objetiva, Ujú. ¿sí? Y ciudadana. Sí. Más que neutro, porque muchas veces yo tengo amigos en el PAN, en el PRI, en el PRD, es más mi tío, sí, era del Partido Comunista, entonces, entonces tengo de muchos lados, pero sí tengo mi opinión propia y está fundamentada principalmente yo diría en los valores ciudadanos. Los valores ciudadanos. Ok. Por ejemplo, ¿y qué es lo que... hay gente que batalla para escribir las columnas. Es un caso mío, ¿no? Tú, ¿cómo le haces para la inspiración? O ya es, ¿cómo se dice? O ya tal día siempre solito llega. Fíjate que nunca batallo, o sea, la verdad es que hay muchos, es más, tengo muchos empezados. Ujú. Porque de repente se me viene algo a la mente, me gusta mucho comentar sobre libros que leo, Ok. ¿sí? O de alguna actividad, ¿no? Y empiezo y realmente el tamaño de los artículos es muy pequeño, Ujú. muy pequeño, entonces es relativamente rápido. Hay veces que sobre un tema que lo traigo así calientito y todo, en, ¿qué te diré? 40 minutos, ¿sí? Tengo listo y en el 45 lo mando, así. Y listo. Y listo, o sea, realmente no batallo. Sí, me gusta mucho. Es más, son los de los momentos que más disfruto Ujú. estando yo y traigo ya, y sobre todo cuando empieza a fluir y empiezo a escribir, ¿sí? Rara vez corrijo lo que escribo. O sea, es muy raro que me regrese y vuelva a cambiarle A y le vuelva a cambiarle. cambiar. Así como Casi sea sale. así como está, así. Sí. Pues igual ya mucha práctica, ¿no? Ya tantos años. Pues siempre falta, o sea, a mí me gustaría haber estudiado algo para poder escribir. Ok, por ejemplo, hablando de tecnología, tú que andas metido en esos temas, ¿qué opinas, por ejemplo, de la inteligencia artificial? No sé si te ha tocado el chat GPT. Sí, pues soy fan y usuario diario del chat GPT. Ah, ok. O sea, yo creo que, definitivamente va a ser algo que no van a poder parar. Ujú. O sea, están queriendo parar y que párenle tantito y no, es algo que se va a correr solo. O sea, sí, es como cuando en mi época salieron las calculadoras y dice, no se puede usar calculadora. Es una herramienta, Ujú. es una herramienta. Yo por ejemplo, se me hace, creo que nosotros como educadores, ¿sí? No hemos sabido, por ejemplo, sacarle jugo a los teléfonos inteligentes y lo prohibimos. Sí, se lo... Imagínate el error tan grande de nosotros como educadores, ¿sí? Prohibir una herramienta que es poderosísima dentro del aprendizaje y de la enseñanza, ¿sí? Entonces, no hemos sabido, la verdad, las cosas que la educación ha olvidado que la tecnología vino para quedarse y que tiene una aceleración tremenda en la comunidad y Sí, que más que prohibirlo, es cómo le hacemos para poder así utilizar es. y de mejor manera. La inteligencia artificial vino para quedarse y va a ir metiéndose en todas las áreas, en todas las áreas. Yo creo que
es algo, y debemos de meternos nosotros, o sea, si no nos metemos ahorita, sí, nos vamos a quedar atrás, así de sencillo. Probablemente se vengan algunas regulaciones que son bastante útiles, sí, Ujú. en estos casos, sí, yo creo que va a suceder lo mismo que sucedió ahora por ahí escribí un artículo de la economía espacial, sí, en donde pues me di cuenta, empecé a leer yo y empecé a darme cuenta que había 250 viajes planeados a la luna en los próximos años, sí, y Va, pues que, son muchos, ¿no? y que hay 400 empresas trabajando para la industria aeroespacial, ¿sí? Y que el incremento de la economía espacial Ujú. es mucho, muy grande. O sea, ahorita es tan grande que ya forma parte de una parte de la economía. No más que no hay regulaciones. Inclusive por ahí hace unos meses, sí, le chocaron a Elon Musk, le chocaron uno de los Un satélites. satélite. Y luego, pues, ¿a quién le reclamas? No hay policía vial, ni mucho menos. Sí, ¿no? Entonces ahí ya se juntaron los países, ya pusieron unas primeras reglas Ok. de lo que pueda suceder allá en el espacio, ¿sí? Con todo lo que hay, todo lo que ahorita existe allá y lo que va a existir. Entonces, así como está esa parte que ya se juntaron y ya empezaron a regular la parte de la economía espacial, creo que la economía de la inteligencia artificial se viene muy fuerte y tiene que ser regulada. Eso sí, no puede dejarse a la A la libertad, libertad. a libertad. Pero de que va a ser muy útil y muy bueno, será fantástico. O sea, yo creo que el uso, por ejemplo, nosotros ahorita ya pedimos, yo por ejemplo ahora el mes pasado a mis alumnos les pedí, les dije, oigan, ¿saben qué? Utilicen el chat GPT y pregúntenle esto, analícenlo y denme su punto de vista. ¿Qué está pasando? Que el muchacho ya no tiene que irse a meterse a la biblioteca 3 horas Ujú. para sacar un Un resumen. documento que acumule el conocimiento de muchas personas, pero sí tiene que desarrollar la capacidad de poder analizarlo y dar su punto de vista con respecto a ese documento. Entonces, nos va a facilitar mucho la parte de acceso al conocimiento de muchos lados, ¿sí? En la parte de la industria, la vamos a tener que entrar ya, o sea, no podemos dejarlo atrás. Sí. Fíjate que ahí lo que se me hizo muy raro, como que la inteligencia artificial generalmente yo pensaba y mucha gente pensaba que iba a reemplazar como que las cosas más mecánicas o cosas con números. Pero, por ejemplo, ChatGPT o Midjourney, como que van al lado artístico. O sea, por ejemplo, lo que haces tú, editoriales, por ejemplo, el diseño gráfico, etcétera. Entonces, como que se fue por otro lado completamente diferente al que la mayoría pensaba. Bueno, se está yendo por los dos lados, ¿eh? Sí, por el lado, porque imagínate ahora el software generativo, Ujú, que en este caso, por ejemplo, pero utilizado en las máquinas de las empresas. ujú. ¿Sí? O sea, yo creo que son los dos lados. Sí, nosotros nos hemos dado cuenta mucho de la parte, vamos a decir, más romántica. Sí. Escritura, pintura, sí, creación, todo. O sea, yo me quedé sorprendido la primera vez que me metí y a ver, dame un cuadro con dos montañas, una cabaña, etcétera. Y luego te la saca y luego dices, ahora tipo Van Gogh y ahora tipo Picasso. O sea, Sí. es algo que no te imaginabas que podía suceder, por lo menos ahorita. Ujú. Sin embargo, tú ya puedes jugar con muchas de esas herramientas. Ahora, el chiste es sacarle el jugo a esas herramientas. Sí. Sí, como que esa parte en especial de Midjourney como que está muy padre cuando quieres generar algo que no tiene, como que no es parte de otra cosa, ¿no? Porque sí, también yo lo quise utilizar y ya cuando lo quieres hacer como parte, como si tú ya traes un branding de una marca y quieres agregarle algo de ahí, como que ya se complica. Fíjate, estamos ahí asesorando a una empresa aquí en Chihuahua, Ujú. sí, hablando precisamente de la parte empresarial. Y la directora, le enseño el chat GPT a la directora de calidad. Sí. Le digo, no, pues métete al chat GPT y pregúntale el proceso para revisar esto. Ujú. ¿A quién? No, se metió y lo desglósame los pasos. Entonces dice, o sea, ya no tengo que ir al libro y buscar a ver en qué libro estaba la metodología, etcétera. No, ya no, ahí está, mira. Y ahí está. A la semana regresé y me dice, no se imagina la utilidad que
que tengo utilizando el ChatGPT Sí. para propósitos de una directora de calidad de una empresa. Va, qué interesante eso, ¿eh? O sea, pues sí, es que hay mucho conocimiento. A mí me tocó algo semejante con un contador y también da conferencias y el contador Jorge Valdés. Y también entramos y él como que iba a dar una conferencia unos días así, una conferencia sobre el IVA en tal año, etcétera. Como que ahí le puso algo específico. Y se la escribió en un ratito y él así como que, wow. Como que yo me hubiera tardado 3, 4 horas en preparar esto. Y lo veo y está bien hecho. No, Y, pues dice por ahí que el nivel de lenguaje que usa el ChatGPT, sí, es 20% más alto que el nivel de un profesionista mexicano. pues sí, ya es mucho, ¿no? 20% más alto que un Así es. profesionista mexicano. Y por ejemplo, ¿tú qué opinas? Por ejemplo, veía que Elon Musk iba por la regulación de la inteligencia artificial. Y por ahí decían unos como que, o sea, mientras estás empezando, o sea, como Elon Musk hace muchos años, por ejemplo, con PayPal, pues lo que menos quería eran regulaciones, Claro, ¿no? claro. Y dicen como que ahora que ya tienen cierta riqueza, como que no, ahora ya no quieren regulaciones. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, sí. No, no, de que tiene que regularse, sí, te tiene que regular. O sea, no se puede quedar libre. Eso es, ¿por qué? Porque tenemos un gran porcentaje de la población que son malandros. Ujú. Sí, y de cuello blanco, ¿eh? O sea, no solamente, no, Sí, ¿no? no solamente de la calle estamos hablando. Entonces, para muchos propósitos, yo estaba viendo las noticias ayer precisamente de un secuestro virtual acerca utilizando la voz de uno de los hijos de una Ok. señora, etcétera. Entonces, ya utilizando inteligencia artificial. Bueno, no es inteligencia artificial, es Pero generativa, pero imita la imita, voz. imita exactamente la voz. Entonces le cree, Mm. sí, y ahí cae. Válgame, nunca Entonces, se me entonces hubiera ocurrido eso. ese tipo de cosas tiene que, tiene que empezar a regularse. Sí. Sino cada vez que alguien inventa algo bueno para la comunidad, siempre Claro. tiene malos usos. Válgame, como que si me dejaste así como que ay, nunca se me hubiera ocurrido hacer o que hicieran eso, ¿no? Y es muy fácil hacer eso. Y sí es muy fácil. Sí, así es. Este, platiquemos un poquito de tu estancia como director del Instituto de Emprendimiento. Sí, ¿Qué haces mira, ahí? me fui hace 5 años a Monterrey Ujú. con la finalidad de replicar en escala el proyecto del parque tecnológico. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es trabajando alrededor del campus Monterrey y creando una infraestructura, vamos a decir, valga la comparación, parecida al PIB, Ujú. sí, pero 10 veces más grande. Ok, ¿en Monterrey En o en Monterrey, varios no, en lugares? Monterrey, En Monterrey. poquito en Monterrey. Y de ahí nació un proyecto precisamente junto con el MIT de trabajar en el ecosistema de emprendimiento en Monterrey. Ok, ¿Sí? Entonces, tenemos 5 años trabajando con el ecosistema de emprendimiento en Monterrey y concretamente con lo que le llamamos nosotros el Distrito de Innovación, ¿sí? Alrededor del campus Monterrey en Monterrey, ¿sí? Donde la idea principal otra vez es el cambio de mindset hacia la parte de innovación. Nos interesa que los bares, los restaurantes, la gente, sí, sepa lo que es innovación y empieza a trabajar sobre ese rumbo. Porque dentro de unos años, sí, la parte esta de inteligencia artificial y todo no va a ser una cosa que les asombre ni mucho menos, sino va a ser algo que les va a ayudar y van a aprovechar las herramientas que existan en esa época. Entonces estamos trabajando en eso. La finalidad de esto es la coordinación en la región. En la región actualmente Saltillo, Laguna y Monterrey, ¿sí? Principalmente el 90% es Monterrey y los esfuerzos dedicados a la parte de emprendimiento, todo lo que es incubación, aceleración, sí, fondo de inversión, apoyo a los estudiantes, pero el principal de todos, sí, la mentalidad emprendedora. ok. Ese es fundamentalmente. Entonces yo tengo mis coordinadores en Monterrey, en Laguna, en Saltillo, para poder hacer todo eso. Fíjate que ayer tuve una grabación con Evelyn Holguín. Ella es presidenta de la Fundación Caudillos. Es una fundación de ayuda a la comunidad.
Y precisamente era lo que ella me decía, o sea, como que iban a, ¿cómo se dice? A casas de donde están personas con adicciones o cosas así. Y como que me decía lo mismo que tú, lo principal es el cambio de la mentalidad. O sea, cómo eso abarca tantos temas tan variados. Sí, es que empieza desde ahí. O sea, una vez que tú, eh, si la gente capta, por Ujú. ejemplo, vamos a poner ahorita que estamos trabajando en algunas activaciones alrededor del campus, nos vamos a un barecito, ¿sí? Y ahí ya hay una persona que expone su caso como si fuera los, eh, las noches de fallas, ¿sí? Ujú. Sí, como si fueran, entonces va alguien que cuenta su historia, etcétera, y se invita a investigadores, a políticos, a estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces se convive muy padre y eso lo estamos haciendo en todo lo que es la parte. En un parque, lo mismo, hacemos activaciones en el parque, etcétera, tratando. Ahorita, por ejemplo, hay un proyecto muy padre en una zona que se llama La Campana, que es una zona muy vulnerable, Ujú. ¿sí? La semana pasada estuvimos ahí y se va a crear, el TEC de Monterrey va a crear un centro de innovación social ahí, Ok. ¿sí? O también el proyecto que traemos nosotros, en la pandemia de repente hubo 70 negocios alrededor del campus en donde dijeron, oye, pues no hay estudiantes, no hay profesores, ¿qué hacemos? Creamos un programa que le llamamos nosotros Pymes SOS, Ujú. que es la digitalización de primer nivel de los negocios, ¿sí? Y ahorita estamos cerca de los 1000 negocios que hemos pasado de tradicionales a la parte digital, Digital. con un éxito tremendo. O sea, yo creo que y ahorita ya, en este año estamos trabajando ya con 10 estados. Dentro de, 10 estados. Ah, pues sí, es bastante. Fíjate que me hiciste recordar un caso que me pasó en la escuela de mis hijos, en una junta de padres. Haz de cuenta que las tareas se las ponían en una plataforma, en un sistema, entonces los niños en su casa tenían que entrar al sistema y ver qué tarea. Y en una junta de padres, muchos padres, incluso molestos, decían, ¿por qué no se los escriben en el cuaderno y ya? ¿Por qué tenemos que entrar? Como que decían, ¿por qué tanto rollo? Y me acuerdo que el director decía, lo que pasa es que los estamos preparando para el mundo que viene, no para el mundo que tenemos. Y poco tiempo después llega la pandemia. Y fíjate, eh, lo que estábamos usando, pues fue lo que realmente nos salvó en ese momento. sí, no, no, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta como institución, fuimos capaces muy rápidamente de adaptarnos a la parte virtual, porque ya teníamos casi todo. O sea, la verdad, las cosas que fue muy rápido, en el TEC de Monterrey fue muy rápido el pasarnos a la parte virtual. A la parte virtual. Ok. Y por ejemplo, ¿tú qué te tocó hacer en la pandemia? ¿Hiciste algo diferente o qué? Fíjate que pues aprendí a grabar, Ujú. aprendí a usar los fondos verdes, aprendí a software de ejercicios, aplicaciones variadas para poder trabajar porque ya ahorita los estudiantes, yo digo que tienen 20 minutos, es lo máximo que captas de su De atención. la atención. Entonces tiene que ser algo bien dinámico. Entonces yo creo que sí le dimos un giro a la forma de impartir, Ujú. ¿sí? Y con aplicaciones, con dinámicas, ejercicios, ocurrencias, lo que fuera saliendo para más. Yo creo que eso aprendimos muy bien. Habíamos muchos que no sabíamos cómo grabar un programa, cómo meterle combinación entre una app y el mismo programa, y tú presente ahí, tu imagen al mismo tiempo, cómo supervisar a los muchachos, ¿sí? Que no prendieran y se iban a acostar y dejaran prendida la cámara. Sí. Todas esas cosas fueron enseñanzas muy padres, la verdad. Sí. Sí, no, y ya ves, salía mucho en las noticias, ¿no? En ese tiempo de los accidentes, de lo que Sí. los diputados o alguien así dejaba la cámara y se ponía a hacer otra cosa. Ok, este es me falta algo, en el IN Monterrey, te ha tocado ser ponente, me dices. Sí, sí, hemos participado en paneles y hemos sido ponentes en IN Monterrey. Y Monterrey es un espacio de emprendimiento e innovación, más o menos que tiene una asistencia de 10,000 personas, en donde hay conferencistas, talleres, presentadores de libros, paneles, ¿sí? Es muy grande, es muy grande. Y me ha tocado a mí, sobre todo, el
de lo que es ecosistemas de emprendimiento y mucho enfocado hacia la parte de universidades. En el último me tocó presentar un modelo que sacamos ahí del ecosistema de emprendimiento virtual que salió en la pandemia. Ujú, ¿Por qué? Porque teníamos que trabajar con los emprendedores en la pandemia, o sea, no podíamos parar. ujú. Entonces creamos toda una infraestructura para tener la conexión, para poder apoyarlos y todo, y que fueran desarrollando su proyecto de emprendimiento sin necesidad de vernos presencialmente. El mentoreo, la combinación, etcétera. Entonces, haz de cuenta que había dos sistemas, el presencial y el otro lo trabajamos. Ujú. ¿Sí? Inclusive en la actualidad lo que hicimos fue combinar los dos. ¿Qué es Ok. lo bueno de uno y qué es lo bueno del otro? Y meterlo en un solo modelo. Pero sí, más o menos era enfocado hacia la parte de ecosistemas de De emprendimiento. ecosistemas de emprendimiento. Ok. ¿Tú crees que, por ejemplo, cualquiera que inicie un startup tiene que ir al Link Monterrey? No necesariamente, pero sí es como, es algo bien, bien, bien curioso. Yo todavía no he encontrado así cada vez que llevo yo un grupo a Silicon Valley, Ujú, ¿sí? El grupo viene prendido. O sea que vivir el ambiente en el lugar ujú. es bien diferente, bien diferente. O sea, como que cuando vas a Inc. participas, conoces, aprendes, ¿sí? Juegas, convives, todo esto te da otra perspectiva. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Aquí voy a ventanear a mi hijo, pero lo voy a poner de todas maneras, ¿sí? Mi hijo el más chico, odiaba en la clase de emprendimiento. Dice, yo no quiero saber nada de emprendimiento. Y yo, ¿por qué? Y no quiero saber nada. Dice. Entonces se me ocurrió una vez invitarlo a que se fuera a South by Southwest, Ujú. que es otra vez guardando escalas, es el link de Austin, Ajá. Inc. Monterrey de Austin. ¿Sí? Y que se fuera en un startup bus, que se fuera en el camión, Sí. desarrollando su programa. Llegó allá, estuvo los días del festival, regresa completamente cambiado. Entonces dices tú, ¿cómo es posible que un proyecto de 5 días te cambie la mentalidad que ya traía de que emprendimiento no quería saber nada de eso? Entonces sí te cambia la mentalidad. Y en Monterrey hace eso, mucho eso. Y encuentras tú tu nicho y dices tú, mira, yo me gustaría ir a esta parte de aquí de... Porque es tanto que tienes que organizarte muy bien Ujú. para pues, decidir qué hacer ahí. Sí. Ok, cambiando un poquito de tema, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a las criptomonedas? ¿Tú crees que sí vienen para quedarse? Yo creo que van a seguir. Yo no soy muy fan de las criptomonedas, ¿sí? Yo creo que va a dar lugar a un nuevo sistema financiero mundial, Ujú. pero no va a ser ese. Pero no va a ser ese. Ok. No, o sea, Algo diferente va a sí, salir. sí, va a ser algo diferente basado en la experiencia del mundo cripto, Ujú. sí, y el mundo tradicional. Ok. Yo creo que con esas dos en los próximos años, no dudo que más pronto que lo que esperamos, va a haber un nuevo sistema financiero, Ujú. que no va a ser las cripto. Yo no soy muy fan de las cripto, están funcionando, de repente suben, bajan, etcétera, sí, yo Sí. la sigo monitoreando por ahí. Este, Todavía no están en una fortaleza que digas, tú sabes que ya está, esto es un mercado maduro, no, Ujú. todavía no. Y todavía, yo creo que para ser un mercado maduro le falta mucho, Sí. a pesar de que en muchos países ya está regulado. ¿Sí? Yo me voy más hacia un nuevo sistema financiero mundial. Ok. Y ya es que se está separando, ¿cómo le llaman? Rusia, China, India, etcétera. Ujú. ¿Tú crees que todos ellos se junten, por ejemplo, con Estados Unidos, ahorita que se están separando, que se vuelvan a juntar con algo así? Yo creo que sí. Sí, acuérdate que el interés tiene pies. Sí. Entonces, Pues sí. entonces, cuando existe una amenaza para todos o existe un beneficio para todos, todos se juntarán. Ok, bueno, ya para finalizar, este es el podcast del abuelo y siempre les pido, dime alguna frase, alguna enseñanza que te decía tu abuelo, tu padre y que tú le quieras transmitir a tus nietos.
Pues mira, el que más decía a mi padre es nos decía casi todos los días, estudia y triunfarás en la vida. Es el que más nos decía. Y hay uno que me decía un maestro que se me quedó muy grabado y ha sido el lema casi siempre es la parte termina todo, ¿sí? O sea, cuando empieces, sí, Ujú. decía, al hombre se le juzga por lo que termina, no por lo que inicia. Sí, muy sabio. Y esa es así una frase que para mí, en alguna ocasión se metió la locura de participar en el maratón de Nueva York y esa es la frase que me retumbaba durante los últimos kilómetros dentro de ellos. Dice, al hombre se le juzga por lo que termina. Y yo se las digo a todos mis estudiantes. Es más, cuando iba caminando yo en el kilómetro 30 y tantos, dice, ¿cómo soy hablador? ¿Para qué se los digo a los alumnos? Si no hubiera terminado, imagínate llegar a clase y, fíjense que no Que terminé. no terminé. Sí. Pues sí. Sí, no, yo había escuchado algo diferente. Nada está hecho hasta que no está hecho. Sí, 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 o sea, ese me permite a mí ir avanzando y terminar muchas cosas y no dejarlas inconclusas. Ujú. Sí, así no, pues muchas gracias por acompañarme. No, no, al Este, contrario. muy, ¿cómo se dice? Estuvo muy nutrida la plática, traes muchas experiencias, muchos proyectos, se me hace, pues sí, muy padre. Muchas gracias este, por hacer todo eso posible. No, al contrario, un gusto primero participar, la invitación, sí, y no, aquí seguimos todavía en acción fuerte con los ecosistemas de emprendimiento. Gracias, gracias. Bueno, esto fue el podcast del abuelo y nos vemos a la siguiente.